Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre los elementos básicos que tendrá un programa cuando queramos introducirlo, independientemente del lenguaje que utilicemos de programación. Bien, más o menos ya hemos visto en vídeos anteriores que para llegar a construir un programa lo primero que tenemos que hacer es tener un problema. Ese problema es un problema que hay que resolver y para resolverlo definiremos una secuencia de pasos para poderlo resolver que llamaremos algoritmo. Este algoritmo se representará a través de un diagrama de flujo y por último, una vez que tengamos ese diagrama de flujo, pues lo que haremos será utilizar el lenguaje de programación que más nos convenga para poder construir un programa que es la secuencia de órdenes que nosotros le vamos a dar a nuestro ordenador para que resuelva el problema. Ya sabemos que cuando tenemos un algoritmo, pasarlo a una secuencia de órdenes es muy fácil. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Pues vamos a ver unos elementos básicos de la programación. ¿Por qué? Porque todos los programas, independientemente del lenguaje que utilicemos, utilizan los mismos elementos. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. El primer elemento, o los dos primeros elementos, porque los vamos a ver juntos, que tenemos que tener en cuenta, son las variables y las constantes. Bueno, pues un ordenador tiene una memoria, que una memoria es como un bloc de notas muy largo, lo voy a poner así, ¿vale? Un bloc de notas muy largo donde tiene líneas y en esas líneas va apuntando información. Estas líneas tienen un número de bytes, de bits, ¿vale? De unos y ceros, unas casillas, como una especie de número de letras que podemos escribir. Y están numeradas, tiene la dirección, ¿vale? Y entonces aquí está la dirección correspondiente donde yo apunto el dato. Entonces, cuando yo guardo algo en la memoria, lo que hago es saber dónde empieza y empezar a escribir la información, pum, 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 hasta donde termine. Y todo eso será la información guardada en la memoria. Bueno, pues cuando yo defino una variable en un programa, lo que estoy haciendo es reservar una cantidad concreta de esa memoria. Por ejemplo, vamos a reservar las tres primeras posiciones y a ese espacio le vamos a poner un nombre, el nombre A. Entonces vamos a definir una variable A y esa variable A lo que va a representar es este espacio. Cuando yo le asigne un valor, cuando yo le dé un valor a la variable A y diga que A es igual, por ejemplo, a 15, lo que yo voy a hacer realmente es meter dentro de este espacio el número 15. Y cuando yo le pregunte al programa cuánto vale A, pues lo que me va a decir es A vale 15, lo que tenga aquí dentro. ¿Y por qué se llaman variables? Se llaman variables porque a lo largo del programa nosotros podemos ir asignando diferentes valores en diferentes momentos. Entonces, al principio puede tener un valor, luego lo puedo cambiar y luego lo puedo cambiar de nuevo y en diferentes momentos de mi programa yo voy a tener valores diferentes. Por ejemplo, al principio puede tener el 15 que hemos dicho, o luego puede tener 18, luego puede tener 23. ¿Vale? Y a lo largo del programa ese dato puede ir cambiando. ¿Qué diferencia hay con la constante? Pues muy sencillo. La constante es lo mismo, es una reserva de un espacio concreto en la memoria, le vamos a llamar C, por ejemplo, y las constantes, que le puedo llamar C como le puedo llamar Pepe, o sea, esto es un nombre cualquiera, ¿vale? Pero las constantes, lo que ocurre es que solo van a recibir el valor en un momento dado, que es al principio.
y no van a cambiar su valor. No cambia. De ahí su nombre, constante. Por lo tanto, al final, cuando yo tengo una variable o tengo una constante, lo que voy a hacer es tener un nombre, un identificador, que me va a referenciar a un espacio de esa memoria, y simplemente yo, ¿cómo lo voy a ver? Pues lo voy a ver como una caja en la cual meto valores. Y la caja A, cuando yo la defino, si es una variable, yo le puedo meter un valor al principio del programa, luego lo puedo cambiar, luego lo puedo ir cambiando, o puedo consultar en cada momento qué valor tiene. Mientras que si yo lo que defino es una caja con forma de constante, lo que hago es meterle un valor al principio y ya cerrarla, y dejarlo simplemente para que yo pueda consultar, oye, ¿qué valor tenía esta constante? Y entonces lo consulto a lo largo del programa, en lugar de tenerlo que escribir cada vez que lo vaya a utilizar. Normalmente esto se utiliza para llevar memoria de los valores que necesito para ir resolviendo los problemas. Entonces estos son los primeros elementos que tenemos. Elementos básicos, variables y constantes. Luego tenemos algo que se llama tipos de datos. Bien, los tipos de datos generalmente son 4. Son 4 tipos de datos. 4 tipos de datos que llamaremos INT de integer en inglés, que es entero. Son números enteros, ¿vale? Números que no tienen decimales. Luego tenemos float, que son números reales, números en punto flotante, por eso su nombre, float. Luego tenemos char, que es un carácter. Un carácter puede ser la letra A, la letra B, la letra C. Y un string, que es una cadena de caracteres. Por ejemplo, una frase, una palabra o 7 líneas de un libro. Estos son los tipos de datos. Y cuando yo defino una variable o una constante, tengo que decir qué tipo de dato va a almacenar. Hay lenguajes de programación que me obligan a decir al principio qué tipo de dato va a almacenar, y hay otros lenguajes de programación que no me obligan a decirlo. Simplemente cuando yo le asigno el valor, detectan qué tipo de valor es, si es una cadena, si es un carácter, si es un número con coma o si es un número entero, y se adapta la variable al tipo de valor que yo le estoy introduciendo, o la constante. Entonces, dependiendo de si me obligan a definirlo al principio, antes de empezar, y decir, oye, voy a utilizar una variable que se llama A y que va a contener números reales. Si ese es el caso, que tenemos que decirlo al principio, tenemos que declararlo al principio, tenemos lenguajes de programación que se llaman fuertemente tipados. Porque tenemos la obligación de definir el tipo y no lo podemos cambiar. Mientras que los lenguajes de programación que son débilmente tipados no me obligan a decir qué tipo de dato va a almacenar una variable, sino que directamente cuando yo le asigno el valor ya lo detecta. Pues bien, en nuestro caso nosotros vamos a trabajar con C, que C es fuertemente tipado. Hay otros lenguajes de programación que son Python o Basic, que son débilmente tipados y que me permiten ir definiendo las variables en función de los datos que yo introduzco a lo largo del programa. Pero en nuestro caso vamos a tener que decir qué tipo de dato vamos a utilizar. Cuando hagamos programación para robótica también, porque utilizaremos processing, que es un subconjunto de C, y por lo tanto será fuertemente tipado. Bien, entonces eso con respecto a los tipos de datos. ¿Qué otros elementos básicos encontramos en los programas? Bueno, pues hay unas palabras concretas que se llaman palabras reservadas. Las palabras reservadas son reservadas, perdón. Las palabras reservadas son las propias instrucciones del lenguaje. Es decir, son
las palabras que el propio lenguaje de programación utiliza para saber qué tiene que hacer en cada momento. Por ejemplo, pues si queremos que saque algo por pantalla, hay una orden concreta que será pues printf o en función del lenguaje de programación que utilicemos será una u otra, y esa instrucción será una palabra reservada. Yo no podré definir una variable con ese nombre. ¿Por qué? Porque entraría en conflicto y no sabría si cuando lee printf quiere decir la orden o querríamos referenciar la variable. Por lo tanto, las palabras reservadas son palabras que utiliza el propio lenguaje de programación y que nosotros no podemos utilizar. Bien, luego también en los programas utilizamos operadores. Y los operadores, que son operaciones que yo puedo hacer con las diferentes variables y constantes, hay de 4 tipos. Entonces los voy a poner aquí, 1, 2, 3 y 4, y los vamos a ir definiendo uno a uno. El primero de ellos serían los operadores aritméticos. Aquí tenemos, por ejemplo, el más, el por, el entre, es decir, los operadores que cuando yo le pongo dos variables, por ejemplo, o un número y una variable y le digo, por ejemplo, le digo 3 por 5, pues me daría, esto es un operador que tiene que ejecutar algo el programa y tiene que darnos un resultado. O podríamos decir el valor de la variable a por 7. Y esto lo que haría sería coger el valor que tengo metido dentro de la variable a en este momento del programa y multiplicarlo por 7. Estos son ejemplos de operadores aritméticos. También tenemos operadores de comparación, ¿vale? Operadores de comparación que lo que hacen es decirnos si una cosa es mayor que otra, si es menor, si son iguales, ¿de acuerdo? Que lo vamos a poner con dos signos de igual y ahora vamos a saber por qué. Si son diferentes, que lo vamos a poner con un símbolo con mayor menor. Hay lenguajes que utilizan admiración igual. Hay diferentes opciones, pero la cosa es que de una forma u otra nosotros le vamos a indicar al programa que nos indique si algo es mayor que algo, si algo es menor que algo, si dos algo son iguales. Entonces aquí el ejemplo sería, por ejemplo, 3 mayor que 5 o a menor que 7. Y lo que me va a devolver de comparación va a ser siempre valor verdadero, true, o falso, false. Siempre me va a devolver verdadero o falso. Una comparación, solamente los operadores de comparación o los operadores relacionales solamente me pueden devolver verdadero o falso. Si es mayor, si es menor, si son dos cosas iguales, si son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, una comparación o una operación de comparación siempre me va a devolver true o false. Un operador aritmético pues me va a devolver lo que me devuelva la operación. Luego hay un tercer tipo que se llaman operadores lógicos. Y los operadores lógicos son los operadores que funcionan en el álgebra booleana, que ya hemos estudiado también y que ya deberíamos de saber de otros vídeos y de otros cursos. Los operadores lógicos son el operador AND, el operador OR, el operador NOT y este tipo de operadores, el XOR, ¿vale? Son operadores que lo que hacen son operaciones lógicas. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo poner not a y esta orden not a me va a devolver, si a tiene verdadero, pues me va a devolver falso, y si a tiene falso, me va a devolver verdadero. De forma que me va a devolver lo contrario de lo que lleve esa variable, asumiendo que en este caso la variable a es una variable de tipo booleano, de tipo verdadero o falso. Y por último, tenemos operadores de asignación. El más importante es el igual, y ahora veis por qué aquí he puesto dos iguales. Cuando estamos poniendo una comparación, cuando yo lo que estoy diciendo es que estoy preguntando si una cosa es igual a otra, pongo dos iguales. Pero si lo que estoy haciendo es asignarle a una variable, por ejemplo, un valor, voy a poner aquí el ejemplo y digo a igual a 3, aquí lo que estoy haciendo es asignarle el valor 3 a la variable a, de forma que a, que es la caja donde yo guardo valores, meto el valor número 3, estoy asignando, ¿de acuerdo? A igual a 3. Si lo que estoy preguntando es si a es igual a 3,
y utilizaré el doble igual. Bueno, pues en este caso serán el igual, o también podría ser otro operador, uno que es más, que lo que hace es incrementarme en 1, o el menos, que me decrementa en 1 el valor, o el más igual, que lo que hace es incrementar y asignar, o el menos e igual, que lo que hace es decrementar y asignar. Por lo tanto, bueno, estos son diferentes tipos, ya los iremos viendo en los ejemplos y veremos cómo se utilizan. Pero lo que hay que quedarse es que el igual, que es el importante, en este caso yo me gustaría que este sí que lo recordarais, el igual es diferente de este igual. Hay dos tipos de iguales. El igual que me pregunta si algo es igual a algo, y el igual que me asigna, que me dice que algo me lo ponga como otra cosa, me lo asigne a otra cosa, ¿vale? Bueno, pues estos son un poco algunas de las cosas que tenemos que ver. Y nos quedan solo 3 cosas adicionales que vamos a ver a partir de ahora. Lo siguiente, el siguiente elemento básico que vamos a utilizar en la programación van a ser sentencias, ¿vale? Las sentencias básicamente van a ser de expresión o de función. Bien, las sentencias son órdenes. Son las órdenes que yo le voy a pasar al ordenador para que vaya haciendo. Y en este caso pueden ser de expresión. ¿Y cuáles son las sentencias de expresión? Las que involucran los operadores que acabamos de ver. Si nosotros estamos diciéndole que nos haga una suma, o que le estamos preguntando si algo es igual a algo, o estamos asignándole un valor a una variable, pues le estamos diciendo al ordenador que haga cosas, pero lo que estamos haciendo es hacer que haga cosas a través de una sentencia de expresión. Son las que involucran, ¿vale? Involucran operadores. Mientras que si yo lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, que me saque algo por pantalla, o que me haga una condición, o que bifurque un camino u otro en función de una decisión, lo que estoy diciendo es que haga una sentencia de función. Y normalmente aquí involucra las palabras reservadas del lenguaje de programación correspondiente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una sentencia de expresión, lo que estamos diciéndole es que el ordenador haga algo a través de los operadores que hemos visto. Si queremos que haga una sentencia de función, lo que estamos utilizando son esas palabras reservadas para indicarle a nuestro ordenador que pues haga una cosa u otra. Por lo tanto, las sentencias al final son las órdenes. Y un programa no deja de ser una lista de sentencias, una detrás de otra, que el ordenador ha de ejecutar. Eso es un programa, ¿recordáis? Bien, por último tenemos lo que se llaman funciones, o también subrutinas o subprogramas, que son pequeños programas que se van a repetir en la ejecución muchas veces. Entonces, son pequeños programas que se van a repetir en la ejecución de nuestro programa muchas veces. Por ejemplo, si hay algo que tenemos que hacer, una secuencia de órdenes que tenemos que hacer, y esa secuencia de órdenes la vamos a estar teniendo que repetir muchas veces, lo que vamos a hacer es extraer esa secuencia de órdenes en una función, en un subprograma, ¿vale? Y esa función luego será lo que llamemos. Cada vez que tengamos que ejecutar ese trozo de código, yo lo que haré será llamar a la función y decir, oye, ejecútame esto, y entonces tiqui, ya me hace todas las órdenes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las funciones son pequeños programas, son subprogramas, subrutinas o funciones. Son la forma de llamarlo continuamente. Y lo último que tenemos que ver son los comentarios.
Los comentarios en un programa no hacen nada, no ejecutan nada, no valen para nada, solamente incluyen texto para el programador. Es decir, es texto que nosotros metemos para aclarar qué es lo que se hace en un momento determinado en una función, para aclarar a partir de ahora qué es lo que se va a ejecutar, es decir, para que podamos entender nosotros cuando leemos el programa qué es lo que va haciendo. Y es texto que nosotros escribimos, pero que no se va a ejecutar, simplemente el programa cuando llega a un comentario se lo salta. Y cuando nosotros leemos el código de un programa, en lugar de leer código puro, pues tenemos ahí pequeñas frases que nos van indicando qué se va haciendo en cada momento. Y ese texto es muy importante para que cuando otra persona lea nuestros programas los entienda y sepa para qué vale. Por lo tanto, los comentarios son importantes y también los usaremos. Bueno, pues esto es un poco todos los elementos básicos. Hemos visto las variables y las constantes, que son esas cajitas donde yo meto valores. Si es un valor que puede cambiar a lo largo del tiempo, pues será variable. Si es un valor que no cambia, será constante. Los tipos de datos es qué es lo que voy a meter dentro de estas variables y constantes, qué formato es. Si es un entero, si es un número real, si es un carácter, si es un string, ¿vale? Normalmente hay aquí uno especial que es el boolean, que es el que pone verdadero o falso. Y ese es el que utilizamos, por ejemplo, con los operadores lógicos. Es un tipo de variable o un tipo de valor que solamente puede tener dos posiciones, verdadero y falso. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tipo de dato, si el lenguaje de programación me obliga a definir, cuando defino las variables que voy a utilizar al principio del programa, defino todas las variables que yo voy a utilizar y me obliga a decir de qué tipo son, si son números, si son letras, si son caracteres, si son cadenas de caracteres, pues entonces estamos en un lenguaje de programación fuertemente tipado. Pero si yo voy a definir el tipo de la variable o de la constante en función de lo que meta dentro en el momento en el que lo meta, vamos a utilizar el término débilmente tipado para ese lenguaje de programación. Luego están las palabras reservadas, que son las instrucciones, las órdenes específicas que el lenguaje de programación admite y que son las que nosotros tenemos que aprender cuando aprendemos un lenguaje de programación. Los operadores pueden ser aritméticos, de comparación, lógicos o de asignación, y ya hemos visto los diferentes tipos y para qué valen. Y por último, pues tenemos las sentencias, que son la secuencia de órdenes en sí, que pueden ser de expresión cuando estamos haciendo cosas con operadores, o de función cuando lo que estamos haciendo es indicarle a través de las palabras reservadas qué queremos que haga el programa. Las funciones, que son esos pequeños programas que vamos a estar ejecutando muchas veces a lo largo de toda nuestra ejecución, a lo largo de todo nuestro programa, y entonces, como no queremos estar repitiendo esas líneas continuamente, las extraemos, las metemos en una función y cada vez que queramos ejecutarlas llamamos a la función y automáticamente se ejecutan esas líneas de código, con lo cual las funciones nos ayudan a ser más efectivos. Y los comentarios, que son los textos que nosotros metemos, no se ejecutan, no valen para nada a nivel de ejecución del programa, pero son muy útiles para que el programador u otras personas que lean ese código entiendan qué se está haciendo en cada momento. Bueno, pues nada más, espero que haya sido de ayuda, espero que haya quedado mucho más claro estos conceptos y nada, lo de siempre, si os ha gustado, ya sabéis, pulgar hacia arriba, os suscribiros a mi canal para no perder ningún otro vídeo de los que vaya subiendo. Y nada, nos vemos en el siguiente.